Buenos días, mi hermano. Buenos días. Te saludo con la paz de Cristo. Hoy es un día muy gozoso, como todos los domingos siempre es gozoso, ¿verdad?, escuchar y venir acá, pero hoy es un día más especial porque yo tengo acá a mi familia, que es parte de mi sangre, ¿verdad?, que hoy día está sentado acá con nosotros compartiendo, Fernando y su esposa Mirta, que ella es mi sobrina, que es la hija de mi hermano. Así que yo estaba escuchando también, mi oración había sido que haré demasiado orar a esa familia. Y gozoso, Fernando. Gracias por... Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y Mirta se va a quedar con los niños allá? Bueno, hermano, hoy tengo un tema interesante. Todas las palabras de Dios son interesantes, ¿verdad? Y el domingo yo hice una pregunta, una tarea, no sé si se acuerdan los hermanos. La tarea bien. Creo que se olvidaron todo. Reprobado. ¿Qué era que significa el carácter cristiano? ¿Qué definición podríamos darle? Es un tema, una frase, ¿verdad?, que nosotros podemos dar nuestra propia idea, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué significa el carácter cristiano? ¿Cómo lo definiríamos en un término bíblico, por ejemplo? Estamos hablando de un carácter y qué es un cristiano, ¿verdad? Y cómo junto esas dos palabras, ¿cómo lo definiríamos, verdad? Eso es lo interesante, ¿verdad? Bien, yo tengo acá las definiciones que podríamos anticipar, porque a base de ese carácter cristiano es lo que vamos a ir desarrollando nuestro estudio. Entonces, la palabra carácter viene del vocablo griego character o charapsa, que significa grabado, según el diccionario, ¿verdad? Que significa grabador, y literalmente significa la marca grabada, dice, en una cosa que la distingue de lo demás. Entonces, ahí viene. O sea que significa señal o marca que se imprime, plasma, dice, o esculpe algo. Una esculpida, ¿verdad? Por ejemplo, una copa de un campeonato, he visto que se hace una esculpida ¿verdad? Para definir, ¿verdad?, lo que significa más o menos a qué representa esa copa, ¿verdad? Copa de un campeonato, Olimpia ya estaba con la copa. Más o menos eso es lo que significa el carácter o grabador, o se graba, ¿verdad?, se imprime, ¿verdad? Bien, entonces eso sería, ¿verdad? Ahora el término cristiano viene del vocablo griego que significa cristiano, que significa perteneciente a la vida de Cristo. Una persona que pertenece a la vida de Cristo, ese es un cristiano. El reflejo de una persona de la vida de Cristo, ¿verdad? O de la vida de Cristo. Entonces, ¿cómo se define estas dos frases? Carácter cristiano. Vamos a ver un poco. Resumiendo, dice estas dos palabras, carácter cristiano es grabar o esculpir, dice, la vida de Cristo en el creyente. Es lo que se debería reflejar en nosotros, ¿verdad? A eso se refiere entonces el carácter cristiano. Interesante, ¿por qué? Porque de ahí viene justamente lo que Jesucristo enseña, ¿verdad?, dentro de nuestro estudio que vamos teniendo, que comienza, ¿verdad?, el Sermón del Monte en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7, ¿verdad? Y el último versículo de 7, vamos a mirar un poquito, dice, y el 29, el 28, y cuando terminó Jesús esta palabra del sermón, se está refiriendo, ¿verdad?, de todo este capítulo 5 al capítulo 7, dice el versículo 28, y cuando terminó Jesús esta palabra, o estas sermones, de los cuales Jesús estaba enseñando todo el sermón del monte,
dice, la gente se admiraba de su doctrina. Evidentemente había personas que se admiraban de su doctrina. Hoy en día también, ¿verdad? Tenemos predicadores elocuentes, ¿verdad? Realmente que predican muy bien la palabra de Dios. Y que muchas personas también se admiran, ¿verdad?, de este hermano que está predicando. Bien, pero el desarrollo de Jesucristo al terminar su sermón es lo que se estaba refiriendo justamente a estas personas que se estaban admirando de su doctrina, realmente, ¿verdad? Pero de algunas cosas que están en peligro, de algún peligro del oyente. Y ahí es cuando Jesús comienza termina este sermón en el capítulo 7, versículo 24. Este va a ser nuestro tema de hoy. Capítulo 7, versículo 24. Pasaje, hermano. Mateo 24. Mateo 7. Mateo 7. Y vamos a dar lectura a nuestro mensaje de la Biblia. Primeramente vamos a leer bien fuerte. Yo voy a leer y ustedes van a seguir. Mateo 7, versículo 24. ¿Ya tiene, hermano? Bien. Cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no lo haces, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetus contra aquellas casas. Y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como lo escribe. Bien. Como estábamos hablando recién de la característica del cristiano, ¿verdad? Entonces, la característica del verdadero creyente, bien sabemos entonces, es aquella persona que oye la palabra de Dios y la hace. De ahí viene justamente nuestro versículo, ¿verdad? Cualquiera pues que me oye esta palabra, o este sermón, o esta enseñanza, o toda la Biblia en sí, ¿verdad? Para nosotros, en realidad, dice, son aquellas que renuncian a ellos mismos para obedecer a Dios y seguir a Cristo. O sea, que son las personas que realmente asumen el compromiso de fe en obediencia al Señor. Eso debería ser, ¿verdad?, el carácter nuestro como cristianos. Bien, entonces, a partir del versículo 24, Jesús nos muestra los peligros de un cristiano o de un profesante. ¿Qué significa cristiano profesante? ¿Cómo podríamos definir? Que es de labios para afuera. Exactamente, son personas que están dentro de las iglesias, en este lugar y en muchas otras iglesias cristianas, que dicen ser cristianos, o hasta inclusive se autoengañan de ser cristianos. Y eso es lo que trataremos de ver, lo que Jesús nos enseña en estos párrafos, en estos versículos, de realmente a quienes se refiere justamente en esta parábola, porque Jesús está utilizando acá una parábola de dos edificadores, de dos personas
construyen casa. El hermano Alfredo, por ejemplo, es un especialista en eso, porque ese tiene esa profesión de construir casa, ¿verdad, hermano? Amén. Y yo quiero preguntarle al hermano Alfredo, ya que es conocedor de esa materia, de ser constructor, ¿qué se necesita primeramente, verdad, hermano, para que una casa quede bien fundada? Material y construir sobre una base firme. Una base firme, una base muy firme, en donde uno puede exclusive confiar, ¿verdad? Materiales buenos. Materiales buenos. Y esta es justamente la enseñanza de Jesús que utilizó. Acá Jesús no está enseñando de ingeniería ni arquitectura. Realmente, no es esto lo que está apuntando a Jesús, sino que es realmente lo que nos quiere enseñar. Bien, entonces dice el versículo 24, entonces vemos los peligros de los falsos profesantes. Y es la parte del Sermón del Monte, habla de dos peligros para aquellos que quieren entrar en el reino de Dios. Porque estos dos arquitectos lo que pretende es entrar en el reino de Dios. Y viene del contexto del versículo 21. Por favor, ¿me puede leer el versículo 21? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como está diciendo siempre el hermano, nos enseña acerca de estudiar la Biblia, el hermano Alfredo siempre. Hay que utilizar el contexto, la importancia de utilizar el contexto para determinar el tema del estudio, el tema del cual el Señor nos quiere enseñar. Viene de ese contexto, y si realmente nos vamos un poquito más atrás, vemos ahí al falso profeta también, ¿verdad? Del falso profeta. El peligro de muchos profetas, ¿verdad? Que se cree un profeta del Señor, pero realmente no lo son. Por eso ahí dice el 21, no todo lo que me dice Señor. ¿Y quiénes son esas personas que dice Señor, Señor? Porque en una iglesia todos decimos Señor, ¿verdad? Todos pronunciamos el nombre del Señor. Todos decimos que somos creyentes, ¿verdad? Genuinos de parte, que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo. Pero la respuesta de Jesús no es así, ¿verdad? Señor, acá dice, no todo lo que me dice el Señor, dice, entrará en el reino de los cielos. No es de simple hecho que yo diga, Señor, yo creo en ti, ¿verdad? Que esa persona realmente lo es, el genuino. Entonces lo que el Señor Jesús utiliza estas parábolas de constructores para enseñarnos el peligro de que nosotros estamos muchas veces, muchos de los que estamos acá presentes, estamos en peligro de no entrar en el reino de los cielos. Pero yo creí, yo dije sí, yo creo en el Señor. Pero sin embargo, hasta inclusive dice, había personas que hacían esa actividad muy religiosa dentro de las congregaciones. Hasta inclusive hermano Aurelio está predicando. Y muchos otros. Actividades de aquí para allá para el Señor, ¿verdad? Es lo que está diciendo. ¿Acaso en tu nombre, el 22, acaso en tu nombre no profetizamos, no predicamos? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. En ese tiempo era que los apóstoles sí hacían, ¿verdad? Hoy en día ya sabemos que siempre hay falsos profesantes y falsos profetas, ¿verdad? Entonces de ese peligro es lo que el Señor nos quiere enseñar para que no caigamos en ese peligro de autoengañarnos nosotros como cristianos. Entonces vamos a ir desarrollando entonces viene el contexto del versículo 24, viene del versículo 21, ¿verdad? Porque utiliza el Señor Jesús la misma palabra. ¿Qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo puedo equivocarme en esta apreciación cuando dice el que hace la voluntad. Pues bueno, quizás algunos van a decir, bueno, entonces significa que es por obra la salvación, ¿verdad? Podría decir, ¿verdad? O hasta inclusive
Otro podría pensar, bueno, cuando la casa está en ruinas, podría ser que uno pierde la salvación, ¿no? ¿Verdad? Pero no es eso lo que el Señor nos quiere enseñar. Vamos a ir mirando. Vamos a tratar de dividir esto por lo menos en 3 puntos, nuestros versículos a partir del 24. Vamos a mirar un poco el tema central de la parábola. El segundo punto, vamos a mirar las similitudes de los dos constructores. ¿Conocen lo que es la similitud, verdad? Iguales. Y también la diferencia de los constructores. Vamos a ir mirando. Y al último vamos a darle algunas aplicaciones prácticas. Bien, el tema central de la parábola. Primeramente encontramos en el versículo 24, dice, casa sobre la roca. ¿Qué dice? Cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace, la comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre las rocas. O sea, casa. Y el otro punto, la casa sobre la arena. O sea que primeramente cimiento sólido y cimiento débil, ¿verdad? Ese es el tema central de la parábola. Bien, vemos el primer constructor. Dice, el primero se toma tiempo para construir su cimiento, ¿verdad? Se comienza con el cimiento de la casa, ¿verdad? Ese es siempre. Cualquiera que no sabe de construcción, creo que se da cuenta que siempre va primero el cimiento, ¿verdad? Dice, ¿y qué es lo que hace el constructor? Tiene que cavar para echar el cimiento, ¿verdad? ¿Para qué justamente uno cava la tierra para poner el cimiento? Hasta encontrar un nivel, una tierra firme donde poner el cimiento. Una tierra firme, porque cuanto más, ¿cómo se dice? Y falso en guaraní, ¿verdad? Y falso en Andilla, cuanto más falso es peligro, ¿verdad? Para la casa construida. Entonces se tiene que cavar bien profundo para poner el cimiento donde encontramos una tierra firme. Y el segundo dice, es la persona o el constructor, ¿verdad? Que se decide construir sobre hidroaestente, ¿verdad? Prácticamente no cava nada para el cimiento. Alguno se hace esa YP allá, hermano Alfredo, o confiarla y terreno no deja ahí intento o levantarla y pared allá. La tierra siempre tiene movimientos. Gira, se mueve. Para asegurar donde va a ser. Pero alguno edifica, ¿verdad? Sí. Hay personas edificadores que edifican sin el cimiento, ¿verdad, hermano? Ya va creciendo, pone peso. Y eso enseñó justamente lo que nos está enseñando. Algo nos quiere enseñar justamente. Bien. Dice el segundo, ansioso de esperar y rápidamente construye sobre el terreno arenoso por distintas circunstancias. Y vemos que cuando llegan las lluvias y se desbordan los ríos, el terreno comienza a ceder, pero la casa del hombre sabio se mantiene en pie porque se dedicó a construir sobre un cimiento firme. Bien, ahora, ¿cuál es el significado de esta enseñanza, lo que Jesús nos quiere enseñar? ¿O qué quiso decir con esta enseñanza? Vamos a ir mirando. Lo que el Señor está comparando a estos dos hombres que clama ser cristiano, ahí entramos, ¿verdad? Ya dice, pero que representan dos clases de oidores: lo que oyen y lo hacen, y lo que oyen y lo que no hacen. Porque eso es lo que está diciendo Jesús: cualquiera que pues me oye esta palabra y lo hace, y el otro es el que oye también, pero no lo hace. No hace la voluntad de Dios. Entonces, dice, la vinculación viene entonces de la palabra
pues el que oye esta palabra, de ahí viene justamente la parte importante de esta conversación. Se compara a dos clases de profesantes, dos personas que creen en Jesús para salvación. El hombre que aparece acá no es un hombre que realmente rechaza deliberadamente la palabra de Dios, porque hay las personas que bien sabemos que están por el mundo, ¿verdad? Que rechazan el evangelio, que no quiere saber nada del evangelio. Hay también ateos. No se refiere a ese tipo de personas Jesús acaso. El que no quiere escuchar. Acá está diciendo que oyes. Los dos están oyendo el mismo evangelio, la misma palabra de salvación, hermano. Sí, nada más un comentario. Muchas veces algunos maestros traen alguna enseñanza, ¿verdad? Y después algunos hermanos o hermanas, ¿verdad? Tipo que se enoja con el maestro. Y siempre yo le digo a esas personas, ¿verdad? Reclamarle a Dios si está en su palabra. Entonces esa persona no quiere aceptar la voluntad de Dios. Si la palabra misma lo está enfrentando, ¿verdad? Y no quiere hacer la voluntad de Dios, es una persona sin carácter, vamos a decir. O pasa mucho también, ¿verdad? Que algunos que se hacen llamar cristianos, ¿verdad? Que hasta inclusive Dios pues nos pone también limitaciones a los cristianos. Y tipo quiere ponerse bien con esa persona y con tal de agradarle, ¿verdad? Está ahí en el medio. Ni tibio ni caliente, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Sí. Ni tibio ni frío ni caliente. Ni frío ni caliente, ¿verdad? O sea, es tibio, no tiene carácter esa persona. Sí, por eso justamente estamos hablando del carácter cristiano. No hay una definición en esa persona, ¿verdad? Bien, entonces el hombre que aparece acá dice: la roca sobre la cual construye el hombre sabio son las palabras del Señor. Ese es el fundamento. Dice, el sermón del monte, o sea, que se entiende, ¿verdad? El hombre sabio evalúa, dice, la genuinidad de su fe sobre el cimiento sólido. ¿Cuál sería? Sobre las palabras del Señor, sobre el evangelio justamente estamos hablando. Dice, al apego a la palabra de Cristo, el que cree en Cristo. Ahora, ¿cómo uno sabe que realmente es genuino? ¿Verdad? Interesante esto. ¿Cómo sabemos realmente si somos realmente salvos? Porque muchas veces mi profesión, porque en ese peligro está Jesús enseñando sobre los falsos profesantes que dice ser cristiano y haber dicho, sí creo en el Señor. ¿Sí, hermano? Tenemos ahí la respuesta. El que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Y justamente eso es lo que el Señor Jesús está queriendo enseñar. Bien, vemos la parte central de nuestra parábola. Ahora vamos a mirar por las similitudes que hay entre los constructores. Nosotros mirando nuestro versículo, nosotros mismos vamos a ir viendo cuáles son las similitudes de los dos constructores. Hermano, permiso. Versículo 24, ¿sí? Antes de avanzar, para aclarar, ¿verdad? Refiriéndose a la roca, ¿verdad? Creo que el hermano Gabriel nos ya trajo, ¿verdad? Un estudio sobre eso, ¿verdad? Que se refiere a Cristo mismo. Hablando de roca. Acá si nosotros vamos a ir rápidamente dando una conclusión de la roca, el cimiento, bien sabemos que es Jesucristo. Y el cimiento, el otro que construyó sobre la arena es el hombre inconverso. Si vamos a ir rápidamente, ¿verdad? ¿Sí? Para no tener así por así decirlo, un punto muy general, yo puedo decir, bueno, yo sí estoy en Cristo, Claro. pero yo soy un falso profesante. Pero por el hecho de decir yo estoy en Cristo, él cree que él es un cristiano. Cuando nosotros hablamos de Cristo, en este caso Nacho menciona que el fundamento de la roca es Cristo, se resume netamente para nosotros hoy en día en el sentido literal, es la palabra de Dios. Claro. El fundamento es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es justamente lo que tratamos de evaluar acá. Entonces vamos a mirar la similitud de los dos constructores. ¿En qué se asimilan? El versículo 24. Cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El Señor está comparando a dos tipos de profesantes. Ambos escuchan
el mensaje de Cristo. Esa es la similitud, ¿verdad? Ambos escuchan el mismo mensaje. Sí. Los dos van a la iglesia, los dos tenemos la misma Biblia, los dos estamos adorando a Dios con las mismas canciones, los dos salimos a evangelizar. No, ahí igualito es. Bien. El tipo necio de nuestra parábola se encuentra en una iglesia este fin de semana. Quizá, ¿verdad? Dice, para el otro domingo ya no esté. Ahora, ambos edifican una casa. Los dos constructores están edificando la misma casa. ¿Qué sería cada casa en nuestro tema principal? Nuestro estudio. Las obras. Uno dice las obras. Nosotros vamos a mirar un poco que la casa que está hablando acá Jesús es nuestra profesión de fe. Porque eso es lo que se va a arruinar. Eso es lo que va a evidenciar cuando vienen las pruebas. En Santiago 2, de Santiago 2, creo, ¿verdad? Que habla de eso también, temas ahora. Vamos a ir tocando eso. Tenemos los versículos justamente de referencia. Por eso vamos a ir viendo qué es casa a casa. Es la profesión de fe que uno profesa. Y esa profesión de fe, si realmente no es genuino sobre la base de Cristo, en el día del Señor me dirán, no te conozco. Apartado de mí, hacedores de maldad. Es lo que nos va a decir el Señor. Ambos profesan estar seguros en Cristo, profesan haberse refugiado en Él para salvación. Y vemos, ¿verdad?, que estos dos hombres proclamaban ser cristianos. Pero vamos mirando el versículo 25 y 27. Las construcciones de ambos fueron sometidas ¿a qué? A prueba. A pruebas. Miren primeramente el 25 y después el 27. El 25 dice, descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, ¿verdad? Y el mismo similitudes, las mismas pruebas vemos el 27, versículo 27, 7-27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Los dos hombres fueron probados, ¿verdad? Ahí sacamos de conclusión, hermano. Esta parábola, por ejemplo, yo creo que también los niños mismos pueden entender perfectamente. Hay un cuento infantil que se refiere, es muy similar a este relato del La historia bíblico. Cual es habrán escuchado alguna vez todos ese tema de los tres chanchitos y el lobo. Los tres chanchitos y el lobo es muy parecido. Yo me lo sé de memoria porque con mi hijo hemos tantas veces repetido, ¿verdad? Y es muy similar a esto, en donde tres hermanitos, ¿verdad?, tenían que resguardarse, construir para su casa, ¿verdad? Porque estaba el lobo y el lobo sería, sabemos quién, ¿verdad? Entonces esos tres cerditos se propusieron, tres hermanos son, ¿verdad?, se propusieron hacer una casa, pero ninguno de los dos hermanitos menores quisieron hacer nada. Entonces el mayor dijo, bueno, cada uno que se vea con su casa. Y el más pequeñito que hizo, construyó de paja, ¿verdad? El del medio construyó de madera y el más grande de todos construyó de cemento, de ladrillo, o sea, bien fuerte la casa como para aguantar todo. ¿Y qué pasó? Vino la tormenta, vino los días de lluvia y todas esas cosas. Aparentemente es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, lo que sucedió con ellos es que el lobo era la tormenta más o menos que venía y soplaba la casa. La casa de paja enseguida se cayó. Bueno. La de madera no tardó tampoco para caerse, ¿verdad? Sin embargo, el cerdito que construyó la casa de cemento aguantó y los otros dos vinieron a refugiarse inclusive en la casa del hermano mayor. Parecido a esto, es también lo que nos está diciendo acá, sobre qué edificamos nuestra casa. Porque nuestra casa es nuestra vida. O sea que también podríamos hablar en qué estamos fundamentando nuestra vida nosotros, nuestra vida de cristiano, nuestro carácter de cristiano. Estamos fundamentando en lo que es la vida de lo que es Cristo realmente, ¿verdad? Entonces, eso no quería mencionar, ¿verdad? Parecido un poco al cuentito. Y en realidad es similar. Sí, hermano. Sí,
trasladando en un campo espiritual, ¿verdad? Esta enseñanza, bien sabemos que esta casa, por ejemplo, es bien sólida, tiene buen cimiento, ¿verdad? Pero si viene un terremoto, ¿verdad? Que gracias a Dios, un tornado que no tenemos acá, así en un santiamén igual va a volar, ¿verdad? Va a volar. Pero ahí lo que nos da a entender realmente, ¿verdad? Que si nosotros estamos fundamentados en Cristo, no importa que vengan tornados, terremotos, maremotos, lo que sea, ¿verdad? Vamos a ser inamovibles, porque Cristo mismo es quien nos está sosteniendo. Exactamente. Dice entonces los dos hombres fueron probados. Esas son las similitudes que estamos encontrando, ¿verdad? Entre estos constructores. Dice, los dos escucharon el mismo mensaje y decían creer en Cristo. A simple vista no había diferencia. Si nosotros miramos a nuestro vecino o mirando dos casas, mirando las dos casas igualito, pero ¿qué es lo que nos vamos a ver de esa casa, de esas dos casas, de los vecinos? Su cimiento. Su cimiento. Porque ese es invisible para nosotros. Y mucho menos si nosotros no fuimos los que construimos esa casa, ¿verdad? Miramos lo que tiene puesto ahí, pero ¿cómo vamos a darnos cuenta qué clase de cimiento tienen esas casas? Cuando vienen las pruebas. Cuando vienen las pruebas. Al pasar el tiempo. Justamente eso es. Bien. Ahora vamos a mirar un poquito las cosas que se diferencian entre los constructores, ¿verdad? Vemos que se diferenciaban en los cimientos que pusieron, ¿verdad? Esa es la diferencia, ¿verdad? A simple vista nosotros miramos. Uno construyó su profesión de fe sobre un cimiento seguro, mientras que otro sobre un cimiento débil. Bien. Vamos a mirar por Lucas. Vamos a ver versículos paralelos. Lucas 6:46. A diferencia de Lucas, ¿cómo ha escrito estos mismos versículos paralelos de Mateo? Lucas 6:46 al 49. ¿Te leo? Sí, hermano, adelante. Amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Bien, acá Lucas utiliza una palabra ahondó, ¿verdad? Que se llama, que podríamos decir profundizar, ahondar, hacer más profundo, cavar profundamente. Eso significa la palabra ahondó. O sea que Lucas da otro entendimiento de entender mejor que cuanto más cavamos hasta encontrar una tierra firme, entonces es segura. Y ese dice, muchas personas profesan ser cristianos, pero no lo son. Nunca se han detenido a considerar cuidadosamente si su vida refleja los frutos que la Biblia enseña que emanan de la verdadera fe. Ese es el problema del hombre insensato, que no se sienta a considerar su vida, ¿verdad? Realmente, si hemos entendido bien el mensaje del Evangelio, o nos han evangelizado lo suficientemente bueno como para entender. Ahí viene el peligro. Yo siempre dije eso y muchas veces hemos hablado de eso. El peligro total de los jóvenes sobre su salvación son los hijos de una familia cristiana. Bien sabemos, ¿verdad?,
que nuestros hijos, como por experiencia yo le voy a decir, ¿verdad? Que le llevamos a nuestros hijos en la iglesia y nace ser cristianos, ellos chiquititos, y se consideran cristianos hasta inclusive, ¿por qué? Porque chicos, ellos conocen la iglesia cristiana y viven la iglesia cristiana como un cristiano. Y nunca se han detenido, ¿verdad? Con exactitud, ¿verdad? Si han entendido realmente el evangelio, si se han regenerado realmente el corazón de esas personas. Otro sí que es mal evangelizado. Yo me acuerdo a un hombre también, un hermano Romero, su apellido, que él siempre tuvo personal, que trabaja con él, y siempre le llevaba a la iglesia. Y cuando se hacían la profesión, la invitación a la profesión de fe, él a su empleado ya la empujaba ya, ahora te vas a aceptar. Y dentro de rato ya se bautiza a esa persona. No hay conversión ahí. ¿Cómo va a haber? Pero dijo haber creído sí. Esos son los peligros de los que estamos hablando justamente. Que algunos hasta inclusive dicen, según nuestros textos, les gustaba el mensaje. Dice, ¿verdad? Hasta le gustaba, dice, se gozaba. Justamente tenemos creo que está en Lucas 8, vamos a mirar un ejemplo justamente. ¿Ya tienen? Ya. Lucas 8:13, ¿verdad? Aquí, hermano Arturo, leemos. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahí está un ejemplo justamente de uno de esas personas que escucharon hasta inclusive con gozo, dice, pero sin fundamento. Edificó, ¿verdad? su fe, su profesión de fe sobre el cimiento arenoso. ¿Sí, hermano? Acá, cuando Lucas, ¿verdad? En el 48 de lo que estaba leyendo, utiliza esta palabra, ¿verdad? De ahondó. Yo creo que el problema principal, ¿verdad? De cuando una persona no reconoce o no procede al arrepentimiento y no reconoce su condición, no va más allá atrás, ¿verdad? de su vida pasada o de su vida, de cuán feo es su situación sin la roca. Es ahí donde está el problema, ¿verdad? De hasta dónde puede llegar en su interior para colocar la roca. O sea, entender su condición de que la arena o la tierra que está llevando no va a poder construir encima de eso, porque a pesar de que construye con los mismos materiales, podríamos decir, y blindes para mí, todo lo que vos quieras llamarle, pero si no está fundamentado sobre la roca, no se arrepintió, no reconoció su estado, es difícil, ¿verdad? Que aguante las pruebas ni el tiempo, ¿verdad? Porque vemos muchas personas, ¿verdad? Que sin que vengan las pruebas muchas veces se alejan al pasar el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tiempo es lo que determina muchas veces lo cuán fuerte estamos, ¿verdad? En el Señor. Es lo que yo entiendo, ¿verdad? Es lo que Lucas está también. ¿Me queda poco tiempo, hermano? Sí. ¿Cuánto me da? Ya te pasaste. Sí, poder Y vos te redondear, Y realmente quiero redondear, porque este es de mucha importancia. Hay un versículo por el cual yo le quiero llevar, dos versículos. Primero Santiago 1. Versículo 22 al 27. Hermanos, si quieren leer bien fuerte, de mucha importancia, Santiago 1:22 al 27.
Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo a su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bien, dice no solamente oidores sino hacedores. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y la evidencia de que nosotros no somos genuinos es porque no queremos hacer la voluntad del Padre. Podríamos decir que somos creyentes, pero vivimos una vida desordenada a nuestra misma manera, a nuestro mismo estilo, y no se ve en nosotros la convicción de que realmente somos cristianos. Entonces somos un falso profesante. No estamos edificando sobre la roca. Entonces somos engañados, hermano. Sí, por último, hermano. En Lucas, cuando leímos el capítulo 6, también los dos simientes, en su contexto también habla el Señor justamente de algo referente. Dice: por su fruto lo conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecha higo de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces nosotros predicamos el Evangelio, ¿verdad? Y ya consideramos que esa persona le recibió a Cristo, ¿verdad? O ya le decimos, ¿verdad?, creyente o hermano, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no esperamos que muestre fruto, como dice Juan, dignos de arrepentimiento, lo que está hablando Gabriel. Que si verdaderamente esa persona se arrepintió en su corazón y creyó en Jesús como su Salvador, va a tener que mostrar, si es genuino, frutos buenos. Porque el hombre bueno no puede dar malos frutos. Y el hombre malo tampoco puede dar frutos buenos. Entonces, ese es el punto también que tenemos que considerar, que en el contexto habla el Señor acerca de los dos cimientos. Bien, último exhortación. Hermana. Un texto que quiero leer, que también está vinculado con esto, dice: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? Está en Mateo 21, 42. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. O sea que sabemos bien entonces que nuestra casa es nuestra vida, es la profesión de fe que profesamos, es nuestro testimonio de vida, se refiere a los frutos que nosotros damos, ¿verdad? Y eso es la evidencia de que somos realmente cristianos, que estamos edificando nuestra casa sobre la piedra angular que es Cristo. Por eso Pablo, último versículo para tocar, nos exhorta, 2 Corintios 13:5. Vamos a leer este último. Pues yo fui Jesucristo. 2 Corintios 13:5. Es lo que Pablo nos aconseja. De mucha importancia este versículo, ¿verdad? Hermano Arturo, por favor, leer bien fuerte. Ya, una vez que tenga todo. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? No sea como estemos reprobados en la presencia del Señor en el día del juicio.
apartado de mis camina pegada allá aquí. Así que ya examinando de llamando para realmente si realmente estamos en la fe, dice, si somos genuinos, si tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos garantiza que es la arra, ¿verdad?, de que somos suyos. Amén. Amén, hermano. Pero no